Ok, voy a tratar de hablar un poco del Evangelio de Juan desde el contexto donde yo estudié, como para explicar un poco mi contexto, el contexto del autor. Yo estudié con Ismael, estudiamos juntos en el Seminario Teológico Bautista en Santiago y luego de ahí yo estudié en Regent College en Vancouver, a un magíster en Nuevo Testamento. Y hace poco terminé un magíster en divinidades en Vancouver School of Theology, la Escuela de Teología de Vancouver. Eso es más o menos lo que yo hablaba con Ismael, es que me veía un poco complicado con compartir porque básicamente todos mis estudios especializados en el Nuevo Testamento fueron en inglés. Entonces yo le estaba preguntando qué tenían ustedes en español y estaba bastante sorprendido de que están leyendo Brown y bueno, yo sabía que Brown estaba en español, pero también Carson and Moo, que yo no sabía que Carson and Moo estaban traducidos. No tiene, cuando yo estaba en Chile, no teníamos Carson and Moo en español, no creo. No, mejor ni les digo el libro que usábamos con Ismael para estudiar el testamento. Ah, entonces voy a compartir mi pantalla. Compartir mi pantalla. ¿Dónde comparto mi pantalla? Hace mucho rato que no uso Zoom. Share screen. Ok. All right. Share screen. Ok. Son solamente 20 minutos, entonces voy a ir, lamentablemente, me disculpo, voy a ir súper rápido. Todo lo que está escrito acá, ustedes lo van a tener y se lo va a mandar a Ismael. He tratado de traducir lo mejor posible la información y aquí vamos. Perdón, tengo que reducir aquí la pantalla porque los estudiantes no voy a ver ninguna cara, así que Ismael, tú estás atento ahí por si hay preguntas, por favor. Profesor Pastor Ismael. Ah, ok. El Evangelio de Juan y la palabra se hizo carne. Algunos datos que ustedes probablemente ya saben. Juan es conocido como el Evangelio de los signos. Es una expresión, la que palabra griega semeia, muy importante en el Evangelio, usa mucho lenguaje simbólico, por ejemplo, el tema del agua, la luz, la oscuridad, los signos, que invita a los lectores de la cultura greco-romana y también de la cultura judía. Otra cosa interesante del Evangelio de Juan es que algunas de las palabras griegas que utiliza y algunas de las expresiones tienen múltiples niveles de significado que, que ayudan mucho a alcanzar distintas culturas en el tiempo de Juan, especialmente la cultura judía y la cultura grecorromana. Por ejemplo, ahí hay dos, la palabra noten y la palabra meno, son dos palabras griegas, que noten puede significar desde arriba o puede significar nacer de nuevo, nacer desde arriba, nacer de nuevo. En general, anoten casi siempre es usado para describir un lugar arriba. Así que eso es interesante en el... Otra cosa muy importante, especialmente en los últimos 20 años de estudios del Evangelio de Juan, es el énfasis en las festividades judías que presenta Juan. Anteriormente, en el tiempo de Bullman, en los 50, en los 60, en los 70, y en los estudios del Evangelio de Juan, especialmente en Alemania, se hizo mucho énfasis en el carácter griego, medio filosófico, de Juan. Sin embargo, en las últimas décadas hay mucho énfasis en el texto de Juan que habla mucho de la festividad judía. Y tiene los discursos extensivos de Jesús que ustedes conocen y una teología desarrollada del espíritu. Voy a hablar algunos elementos del pensamiento cultural en el tiempo de Juan. Primero, un elemento que se destacó mucho, como dije, en los 50, 60, es el contexto helenístico. Eh, Gente como Bullman propuso que el evangelio es un evangelio helenizado, que significa acomodado a la cultura griega para hacer Jesús más accesible y persuasivo para los griegos. Tenemos que recordar
yo no sé en qué, si ustedes han estudiado un poco esto, los judíos palestinos habían estado expuestos al helenismo, eso significa la cultura griega, durante más de 300 años. Y el mismo Jesús probablemente hablaba arameo, algo de griego e incluso hebreo. Eso lo habla Martin Hengel en un libro que se llama Judaísmo y Helenismo, que está en inglés, no estoy seguro si ese libro está en español. Ok, entonces eso es muy importante, tener en cuenta de que las divisiones duras que la gente a veces hace, no, esto es cultura judía, no, esto es cultura griega. Esas divisiones duras no existen en el tiempo de Jesús porque la Palestina había sido helenizada durante el tiempo de Jesús y los 300 años anteriores. Ok, por darte un ejemplo, muchos niños que nacían en Israel y que eran hijos de judíos tomaban nombres griegos. Eso es un ejemplo de cómo se había helenizado la cultura. Habían ciertos grupos también que resistieron eso, pero esta no es una clase del periodo intertestamentario, así que es una introducción general. La filosofía del mundo greco-romano es el platonismo, y mucha gente ha propuesto que existe ese tipo de dualismo del platonismo de Juan, con las expresiones arriba, abajo, luz, oscuridad, el dualismo entre el espíritu y la carne, lo que es espiritual y material. Sin embargo, yo creo que Isma puede hablarles más porque creo que ahora está en Qumran. Después de Qumran se encuentra también este tipo de dualismo en la cultura judía y en una cultura judía que había rechazado el helenismo, una cultura judía que se fue, que construyeron una especie de monasterio afuera de Jerusalén para separarse del helenismo y conservar la cultura pura judía y la Biblia. Okay, ellos también usan expresiones dualísticas, luz, oscuridad, la creación. Ellos creen que Israel debería ser la luz a las naciones. Conceptos que son en la cultura judía, pero pareciera que tengan una influencia helenística. All right. Aquí hay algo que Bullman enfatizó mucho, que es el tema del gnosticismo, que es un platonismo llevado a los extremos. Y Bullman, por ejemplo, propuso que Juan fue utilizado por los gnósticos cristianos, que distorsionaron el Evangelio de Jesús y distorsionaron también el uso del Evangelio de Juan. Ahora, hoy en los últimos 20 años se enfatiza mucho respecto de la cultura judía en la teología y la narrativa de Juan. Y eso es muy importante hoy. ¿Okay? Y es muy importante cuando tú miras el texto de Juan, tener eso presente. Generalmente se acepta hoy que Juan posee elementos de la cultura judía los cuales dan forma a su teología. Por ejemplo, Juan está saturado con alusiones del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, estructurado en torno a las fiestas judías. Hay una sección completa de Juan, del capítulo 5 al capítulo 10, que solamente se estructura por medio de las fiestas judías y conceptos netamente judíos como conceptos del Mesías, el Cordero de Dios, profeta, el Rey de Israel, hijo, la vida, el pastor, conceptos netamente judíos. Ahora, la belleza, cuando tú lo lees con los lentes del cristianismo, es que para Juan, Jesús está trayendo cumplimiento a todas esas fiestas judías. Después, si hay preguntas respecto de eso, podemos entrar en más detalle. Entonces, en términos generales, conclusión, es un evangelio con carácter judío. Y aquí hay tres eruditos que lamentablemente no están en español en este momento. Hay algunos escritos de N.T. Wright, muy poco en español. Ellos han enfatizado mucho el carácter judío del Evangelio de Juan. John Pryor, Marie Coloe y N.T. Wright. Un evangelio de carácter judío que utiliza varias metáforas, imágenes que tienen un atractivo universal más amplio. Y esto es lo que dice mi profesor de Nuevo Testamento en Regent College, que es especialista en los evangelios. Escritos desde un horizonte judío, empleando fundamentalmente imágenes y metáforas judías, pero comunicado a un entorno helenístico.
empleando una gama de técnicas literarias de la literatura popular de ambos mundos, especialmente y también teológicamente usando el tipo de lenguaje que usa la Septuaginta. Si ustedes no saben lo que es la Septuaginta, el profesor Ismael les puede dar una charla de lo que es la Septuaginta. Voy a tomar una posición aquí, probablemente tema, después de la discusión que ustedes tuvieron respecto a la fecha. Hoy en día, por lo menos en estudios en Norteamérica, la destrucción del templo presenta un elemento crucial en la teología de Juan. Eso significa que Juan se escribió después de la destrucción del templo. Puede ser 85, 95, no voy a entrar en eso, ustedes ya estudiaron eso. Yo creo que fue más tardío, yo creo que en la década de los 90, esa es mi convicción personal. Pero en términos de teología, un elemento fundamental que hoy se toma en cuenta para leer el Evangelio de Juan es el tema de la destrucción del templo. Dos preguntas que enfrentaron la cultura judía y la cultura judeo-cristiana. Recuerden que la primera parte del primer siglo, y también la segunda parte, la mayoría de los cristianos, los primeros cristianos, la mayoría eran judíos. Entonces, luego de la destrucción del templo hay un par de preguntas. ¿Dónde habita Dios? ¿Cuál es el lugar de encontrar la presencia de Yahweh? Y es aquí donde Mariko Loe, que es una erudito católico, escribe este libro que se llama Dios habita con nosotros. Y ella propone que el Evangelio está fichado a finales del siglo I, unos 20 años después de que los romanos habían destruido Jerusalén y su templo. El Evangelio supone que sus lectores están muy familiarizados con las escrituras de Israel, las fiestas judías y costumbres religiosas judías. Evidentemente, ¿cierto? Porque el Evangelio nunca se pone a explicar qué significa la fiesta judía o cómo se celebra. El Evangelio da por entendido que tú tienes alguna familiarización con las fiestas judías. Entonces, estas pistas ella propone en el texto llevan a los eruditos a identificar la comunidad juanina, que probablemente ustedes van a estudiar o ya estudiaron. Uno de los problemas críticos que enfrenta esta comunidad, la comunidad juanina, en este momento, y el grupo más amplio de creyentes de Jesús, es la cuestión de la identidad religiosa. Y eso es una lucha que hubo en la segunda parte del segundo siglo, cuando la sinagoga empieza a expulsar a los cristianos. Porque si ustedes leen el libro de Hechos, por ejemplo, a Pablo cuando predica en la sinagoga, y los primeros cristianos se juntaban en la sinagoga, si leen Hechos se juntaban en el templo, pero luego los judíos empiezan a expulsar a los cristianos, luego el templo se destruye. Entonces hay un tema de identidad religiosa. ¿Quiénes somos? ¿Qué significa ser el pueblo de Dios hoy? Si nosotros creemos en el Mesías, esto es una pregunta, si tú vives en el primer siglo, si vives en el primer siglo y vives en Palestina, y vives en Israel, el templo está destruido, no puedes entrar a la sinagoga porque eres cristiano. ¿Qué significa ser el pueblo de Dios? ¿Qué significa ser el pueblo de Dios que cree en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que cree en el Dios que liberó a Israel de Egipto, pero que ha recibido a Jesús como el Mesías? ¿Ok? Los primeros creyentes en Jesús procedían del judaísmo y la proclamación inicial del Evangelio se hizo dentro del judaísmo. Si bien la proclamación de Jesús como Mesías largamente esperado recibió una respuesta mixta, inicialmente la proclamación no causó por sí misma una ruptura generalizada entre los creyentes judíos de Jesús y la comunidad judía en general. Eso vino más tarde. ¿Ok? A raíz de la destrucción del templo, y esto es lo que propone Mariko Loe, John Pryor, N.T. Wright, muchos eruditos del habla inglesa, esta situación cambió gradualmente. Sin templo, sin sacrificio y sin sacerdocio, el judaísmo se enfrentaba a la definición de su identidad religiosa. Por lo tanto, el judaísmo ya se pone más picky, se pone más quisquilloso en el tema de mezclarse con los cristianos. Y hay un montón, hay tanto que hablar respecto de ese sentido. En 20 minutos, en mi defensa, es muy difícil acercar eso. Pero en términos generales, ahí está la imagen, la destrucción del templo. Dos preguntas. La presencia de Dios, ¿dónde? ¿Dónde encontramos nuestra identidad como el pueblo de Dios
si yo soy judío y si yo soy un judío cristiano. Entonces existen básicamente dos respuestas. En el judaísmo se va a orientar hacia la Torá. Ahí vamos a encontrar la presencia de Dios. ¿Right? Y desde ahí nace lo que se llama el rabinismo, el movimiento rabínico. Y ahí hay leyendas, historias acerca de cómo los judíos, los rabinos fueron a un lugar que se llama Yamnia o Yamnea, y existe una leyenda que ahí ellos seleccionaron, hicieron como un concilio y seleccionaron. O sea, hoy sabemos que esa leyenda no es verdad, pero ahí comenzó el proceso de formación del judaísmo rabínico. Un judaísmo que se enfoca 100% en el estudio de escritura y que abandona la idea del templo, porque la idea del templo lo único que le trae es problemas, revoluciones, guerras y todo el problema. ¿Dónde encontramos a Dios? ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos da identidad como pueblo de Dios? Es la Torá. Esa es una respuesta. Y la segunda respuesta viene desde el cristianismo. ¿Dónde encontramos a Dios? ¿Dónde encontramos la presencia de Dios? ¿Qué nos identifica a nosotros como el pueblo de Dios? Y ese es Jesucristo. Jesús el Mesías. Porque Jesús el Mesías es el Mesías de Israel. ¿Ok? Entonces, judaísmo, las escrituras de Israel y con ella la figura de Moisés, el gran legislador, revelador y profeta, se convirtió en el fundamento del judaísmo rabínico posterior al templo. Eso es un contexto, si tú vives, tú estás viendo que eso está sucediendo al final del primer siglo. El cristianismo, al mismo tiempo, un grupo de judíos al que se le dio el nombre de cristianos confesaron que el Mesías había venido en Jesús. Se enfrentaron de manera similar con la redefinición de su identidad al separarse del judaísmo. Los primeros cristianos proclamaron a Jesús, no a Moisés, como el único revelador y camino a Dios. Y esa es una diferencia fundamental en esta discusión. Por eso, si tú vienes a una clase de Juan, a Regent College, y tomas la clase, por ejemplo, con Darrell Johnson, cada clase de Juan, todas las clases son como, va por un semestre, son como 12, 14 clases. En todas las clases te hace leer el capítulo 1 de Juan, versículo 1 al 18, que es el prólogo. Porque en el prólogo tú encuentras este tipo de lenguaje. La ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y vimos su gloria como el unigénito de Dios. Tú escuchas en el primer capítulo de Juan las palabras gloria, tabernáculo, dependiendo de la traducción del griego, Moisés, gracia, ley, y toda esa lengua, la palabra, lenguaje del Antiguo Testamento, evidentemente. Pero luego, al final, cuando cierra el prólogo, Juan me hace su caso, y su caso construye el caso por Jesús. La manera de continuar esta historia de la salvación es por medio de Jesús. Es por eso que el prólogo se lee en la clase de la religión, en todas las clases, porque provee una introducción para todos los temas que se habla en el Evangelio de Juan. ¿Ok? Voy a saltarme este ejemplo. Este es un ejemplo de cómo el judaísmo rabínico se movió desde su enfoque en el templo a su enfoque en la ley. Eso lo pueden leer después en la presentación que les vamos a dar. Entonces, en este contexto, dos grupos con origen de judaísmo, cada uno buscando comprender la acción de Dios en la historia reciente y aclarar su identidad religiosa frente a estos eventos. Y en ese contexto, el Evangelio de Juan tomó su forma final. Una preocupación central en este momento en la comunidad juanina es su relación con el judaísmo. Y hay que tener cuidado ahí como tú lees el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es muy crítico de los judíos, y habla de los judíos aquí y de los judíos allá. Cuidado. A mí me preguntaba, haciendo una clase aquí, alguien me preguntó, ¿y cómo nosotros podemos hablar en contra de los judíos y todo eso? Cuidado, no, ese es Juan, ese no es Daniel Martínez, o Pedro, Juan o Diego, ¿ok? Ese es Juan el evangelista. Y una cosa que tener en cuenta, muy importante cuando uno lee el Evangelio de Juan, es que esta discusión
respecto de la identidad del judaísmo, ¿qué significa ser judío en el primer siglo? Es una discusión común entre los grupos judíos de aquel entonces. A otro punto muy importante, si bien es cierto el lenguaje de Juan es muy duro en contra de los judíos, cuando tú lees los textos de la pseudoepígrafa, del periodo intertestamentario, cómo discutían los judíos entre ellos, es el tipo de lenguaje que usaban. Entonces, esto en términos técnicos se llama una discusión intrajudía. Intrajudía. Judíos entre ellos están hablando lo que significa ser el pueblo de Dios. Y dentro de esos grupos judíos está el grupo de la comunidad juanina, que también estaba incluyendo elementos muy importantes de la cultura griega. Mucha gente del helenismo se estaba convirtiendo, de los griegos, de los romanos, se estaba convirtiendo al cristianismo. Entonces ellos van construyendo su identidad, y en esa identidad ellos también están en discusión con la sinagoga. Pero el autor, esto viene de la mano de una persona judía, entonces hay que tener cuidado con tomar ese lenguaje y usarlo uno. Es como cuando ok, voy a dejarlo ahí y después si hay más preguntas, seguimos, porque me quedan 3 minutos. ¿Cómo se relaciona ahora estos creyentes de Jesús con la herencia pasada y las tradiciones de Israel? Esa es una pregunta interesante para leer el Evangelio de Juan. ¿Cómo se relacionan ahora estos creyentes de Jesús con su herencia pasada y las tradiciones de Israel? Eso te va a dar otro énfasis cuando lee el Evangelio de Juan, cuando lee la fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, cuando Jesús se para en el medio de la fiesta del tabernáculo y dice, yo soy la luz del mundo. Qué lindo saber que la fiesta del tabernáculo era llamada la fiesta de las luces y que hacían procesiones con candelabros gigantes en la noche, y probablemente yo me imagino que Jesús se para en el medio de la noche cuando ellos estaban haciendo sus procesiones con esos candelabros grandes, y él se para, ¿qué andan acarreando candelabros para allá y para acá? Yo soy la luz del mundo. ¿Ok? La fe de Jesús, la fe en Jesús significa abandonar todo lo que alguna vez atesoraron. Esa es otra pregunta. Si tú eres un cristiano que viene desde el judaísmo, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Tengo que abandonar todo lo que aprendí cuando niño de Moisés, del Antiguo Testamento? Juan diría absolutamente no, porque Jesús viene a cumplir todo esto. Entonces, el templo, y esa es una foto que saqué probablemente Isma está ahí o ha estado ahí en estos días. Esta es una réplica del templo, y solamente para ilustrar mi ejemplo, si tú ves esa foto, mira detrás, está la ciudad de Jerusalén. El templo tomaba probablemente 35-40% del tamaño de la ciudad. El templo era tan importante en esa cultura. Esa es una réplica que está en el Museo Bíblico, creo que se llama, de Jerusalén. Entonces, para concluir, un punto teológico crucial del prólogo es que la presencia de Dios que buscaba Israel ha venido en Jesús y ahora está accesible a todos los que creen en Él. ¿Ok? Hay un capítulo en Ezequiel, creo que es el capítulo 10. El profeta describe cuando la gloria de Dios abandona el templo. Y me acuerdo mi profesor Rick Watts leyendo esa expresión, ese texto, con su corazón en la mano, leyendo, y él se emocionó y lloró, describiendo esa imagen tan bella, tan poética, cuando Ezequiel describe que antes que el templo sea destruido, la gloria de Dios abandona el templo. Y la pregunta es, ¿cuándo la gloria de Dios vuelve al templo? La respuesta de Juan te la da en capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne, y vimos su gloria. En Cristo, en Jesús, vuelve la gloria de Dios a Israel. En el Logos encarnado, Dios y la humanidad se encuentran. Por tanto, ya no hace falta un edificio. Jesús, en su misma persona, Él es nuestro templo y llevará a la perfección
el sentido del culto de Israel. ¿Ok? Yo creo que lo voy a dejar ahí por el momento, porque ya tomé más de 20 minutos. Por ejemplo, aquí está la estructura de Juan del 5 al 10, cómo él presenta el sábado, la Pascua, los tabernáculos, la fiesta de la dedicación. Todas estas fiestas de la fe judía son reinterpretadas, representando a Jesús como el nuevo templo y morada de Dios. Y para concluir, en Juan, las grandes tradiciones culturales y el significado del templo en Israel se cumplen en Jesús. ¿Y por qué tengo una imagen para concluir del tabernáculo? Porque en griego, Juan 1.14 dice, Kaijologos sarx egeneto. ¿Okay? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eskenocen es la expresión griega que utiliza eskenocen en el pasado, y que viene de la palabra griega skeno, que significa tienda, que en el Antiguo Testamento, que está traducido al griego, era la palabra griega que se utilizaba para describir el tabernáculo. Ya no existe templo, ya no existe tabernáculo, pero, sí existe un tabernáculo, y su nombre es Jesús. Lo voy a dejar ahí. Hay algunas slides que van a quedar, que para que ustedes las puedan leer. Este es otro libro muy hermoso que habla de la simbología del Evangelio de Juan. Muy importante el prólogo. Acuérdense, si ustedes quieren conocer el Evangelio de Juan bien, tienen que leer todo el Evangelio, evidentemente, ¿cierto? Pero lo que hacen estudiantes acá, que se recomienda, es que se memoriza el prólogo, porque el prólogo presenta los elementos fundamentales de la teología del Evangelio de Juan. Y para darles un ejemplo, yo aquí subrayé en rojo las cosas que aparecen en el prólogo, que son elementos del Antiguo Testamento y que de luego aparecen en el resto del Evangelio. Cada elemento teológico, cada elemento importante que se trata en el Evangelio de Juan aparece en el prólogo. Voy a dejarlo hasta aquí y me disculpo por haber ido tan rápido. Sí, gracias, profesor Daniel. Bueno, tremenda clase. Sin duda alguna, lamentablemente no alcanzamos a finalizar todas las cositas que teníamos que finalizar. Pastor Ismael me comenta que se le cayó el internet, está con problemas de internet. Así que, bueno, dos cosas importantes. Vamos a ir a un pequeño tiempo de preguntas y respuestas. Y segundo, que fue lo que no alcanzamos a hacer, fue el tema de el análisis del texto griego del capítulo 1, del versículo 1 al 5. Así que eso lo vamos a subir el lunes. Vamos a grabarlo y el lunes va a estar en la plataforma para que lo puedan analizar. Y como bien lo decíamos, y ya lo sabían en relación al programa, aquel análisis está orientado a poder comprender el texto para poder hacer una buena exégesis y así poder comprender de manera precisa las implicaciones pastorales relacionadas a la predicación. Así que eso nos comprometemos a subirlo el lunes para que lo puedan ver completo. Yo creo que van a ser unos 15, 20 minutos. Así que, pero nos apremia el tiempo y vamos a comenzar con las preguntas muy breves, porque nos quedan 7 minutos, así que breves. Por favor, quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano con el emoticón ahí de estamos atentos. Bueno, yo sé que hay alguna pregunta, siempre hay preguntas. Ahí el hermano Jorge, active su micrófono y por favor la pregunta de manera breve para que los demás alcancen. Sí, Dios le bendiga, pastor y profesor. Gracias por la clase. Dejé la pregunta escrita en el chat, pero quiero hacer otra Ok, aquí pregunta. está. Ok, ¿cuál es la otra pregunta? Después, no, pero primero esa y le dejo la otra escrita. Se la Si el dejo Evangelio inmediatamente. fue escrito en el año 90, abrazamos la tesis que el Apocalipsis fue escrito después del Evangelio. Yo creo que sí. Y por tanto las cartas de la segunda, este sería otro autor pseudoepígrafe. Uy, me voy a meter en problemas.
Lo que pasa, amado pastor, no En cuestiono, primera de pero Juan, en primera de que Juan, en primera de Juan, el lenguaje es bastante, primero, el griego de primera de Juan es bastante similar con el griego del Evangelio. Yo creo, personalmente, yo creo que viene de la mano del mismo autor, ¿ok? Habiendo traducido los dos en griego intermedio en Regent College. Las otras dos cartas, existe una discusión acerca, bueno, existe discusión acerca de todo. Mucha gente propone que el autor de las cartas y el autor de Apocalipsis no es el autor de Juan, que es un discípulo de Juan. La verdad, no hay manera cómo determinar otra que por lo único que tenemos es el texto. Yo creo, honestamente, en lo personal, creo que el autor de las cartas y el autor del Evangelio es el mismo. Y creo que si el libro de Apocalipsis viene de la misma mano, no sé si la misma mano o de eh, la misma contexto teológico. Es muy distinto el Evangelio de Juan al Apocalipsis. Esa es una discusión más complicada, la verdad. En términos de griego es muy distinto cómo se escribe también. Es un griego más complejo el Apocalipsis. Es una pesadilla traducir Apocalipsis. Ok, gracias, profesor. Gracias, hermano Jorge. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Hermano Mauricio, active su micrófono y por favor la pregunta. Sí, no solo quería saber si el hermano Jorge tenía otra pregunta, porque dijo que tenía otra pregunta. ¿Tiene otra pregunta, Jorge? Sí, tengo otra, pero es que también iba a hacer una contraargumento a lo que me estaba planteando usted. Pero voy a dejarle el paso a mi hermano Mauricio. No tenemos tiempo para contraargumentos. Ya. Solamente tiempo para preguntas. Ok, pastor. Ya, no, es que inevitable llegar a la conclusión cuando usted menciona que la carta de Juan fue escrita en el 90, es inevitable llegar a la conclusión de que fue otro, el pseudoepígrafo de la segunda y tercera carta. Por eso ¿Por qué? preguntaba. ¿Cuál es la lógica detrás de ese pensamiento? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? La lógica es probablemente Juan ya estaba muerto cuando se escribió Apocalipsis, asumimos Pero lo de la eso no lo traición. sabemos. Bueno, según lo que dijo Tertuliano, Juan murió por espada después que sobrevivió a la quema de aceite. Entonces, en el 96, después de Cristo. Es verdad, Tertuliano dijo eso, pero existe una discusión acerca del tema. Ustedes, estoy sorprendido con el nivel de las lecturas que ustedes están haciendo, primero, para hacer un curso así que felicitaciones. Pero una cosa que ustedes tienen que entender, que cuando ustedes están en este nivel de estudio, que es un nivel bastante alto, este es un curso a nivel de magíster, honestamente. Así que felicitaciones. Tienen que ver que para leer los padres de la iglesia hay discusión también en cómo se interpretan los padres de la iglesia, en si se toma de manera literal lo que dicen los padres de la iglesia. Existen libros contradiciendo lo que dicen los padres de la iglesia. Entonces no creo que exista una contradicción. Ahora, en realidad, a mí, para interpretar el Evangelio de Juan, no creo que si se escribió 5 años antes o 90 o 5 años después, que si se escribió el 85, yo lo acepto, la verdad. Ahora, no sé si juega un papel tan fundamental una diferencia de 5 años para interpretar el Evangelio. Donde creo que juega un papel fundamental la interpretación del texto respecto de 5 o 10 años más temprano, más tarde, es el libro de Apocalipsis. Por el tema de que Apocalipsis toma de manera... El propósito de Apocalipsis es muy claro, una crítica muy severa al Imperio Romano. Ahí creo que juega un papel más fundamental. ¿Me entiendes? Sí, profesor, amén, gracias. De nada. Gracias, hermano Jorge. Gracias, profesor Dani. Bueno, hay una pregunta, Mauricio, la voy a hacer yo por cosas de tiempo. Pastor Imán me pidió a las 30, minuto 30, finalizar. Así que vamos a finalizar con esta última pregunta. Dice Mauricio, mi pregunta era principalmente enfocada a ese tema de la patrística.
Aparte de Tertuliano, ¿hay otros escritos de que respalden la vida de Juan? ¿Mm? Hay escritos que hablan del Evangelio de Juan. De hecho, el Evangelio de Juan diría que para la patrística es el Evangelio más importante. No hay, porque en la era patrística, como ustedes van a estudiar o ya estudiaron, en la era patrística, el tema de la cristología juega un papel fundamental y el evangelio más usado para defender la divinidad de Jesús es el evangelio de Juan. Ahora, en tema de la vida de Juan, tiene que existir otro. No soy un especialista en patrística, yo creo que Ismael puede responder mejor esa pregunta, pero me parece que en la tradición cristiana existe un par de fuentes que habla de que Juan murió de viejo, de que no fue asesinado. De hecho, existe una tradición cristiana que dice, no me acuerdo de dónde viene, que Juan fue a Pasmos, envejeció en Pasmos, estuvo y después volvió a Éfeso, envejeció y murió ahí. ¿Ok? ¿Hay alguna manera de saber? La verdad es que no lo sé, pero lo que tenemos es el texto de Juan. Creo que el texto, un elemento fundamental para entender el texto es localizarlo luego, después de la destrucción del templo. Para mí eso sería lo más fundamental. Cuando lees el Apocalipsis, yo creo que la discusión de la diferencia si estaba Domiciano o el que estaba antes de Domiciano era quién era el emperador romano. Yo creo que ahí juega un papel más fundamental. Pero por el carácter del texto, de la teología de Juan, creo que si tú lo datas después del año 85, entre el año 85 y el año 95, yo lo dataría ahí. Ahora, en términos prácticos para ustedes que van a predicar, porque esto es una discusión académica muy entretenida, pero uno no puede llevar esto al púlpito, ¿ok? Hay que tener cuidado cómo uno hace eso, uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno puede tirar conocimiento y la gente queda colgada. ¿Qué quiere decir? ¿Okay? Entonces, eso es algo que pueden aprender más con sus grandes profesores. Pero muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente los quiero incentivar y que honestamente cuando yo estuve en el seminario en Chile me hubiera gustado tener una clase de este nivel. La clase de lectura que ustedes están teniendo, cómo la clase está organizada, la calidad de los profesores, no me incluyo yo, estoy incluyendo solamente a Ismael y el profesor Diego y Alex. Me hubiera encantado tener una oportunidad así para aprender y ustedes están muy bendecidos. Así que los felicito. Como les digo, la clase así como yo la veo cuando vi el programa, es una clase a nivel de magíster. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, profesor Daniel. Gracias, Mauricio, por tu pregunta. Así que para ir finalizando la clase, vamos a orar y vamos a despedir la clase. Bueno, le vamos a pedir a algún hermano